Invitamos a la doctora Rebeca García Pinillos, fundadora y directora de One Welfare. La doctora Rebeca García Pinillos se graduó como veterinaria en la Universidad de Zaragoza, España, y completó un doctorado en la Universidad de Reading, Inglaterra. Rebeca es diplomada del Colegio Europeo de Bienestar Animal y Medicina del Comportamiento y especialista certificada por el Real Colegio de Cirujanos Veterinarios en Bienestar Animal, Ética y Legislación. Ha trabajado en medicina general y como veterinaria a nivel gubernamental desde el 2001, uniéndose a DEFRA como asesora veterinaria en el año 2008. La doctora Rebeca también ha trabajado como voluntaria con animales exóticos y es una conferencista y profesora reconocida internacionalmente en el campo del bienestar animal, educando e impartiendo ponencias a nivel mundial. La doctora Rebeca es expresidenta de la Asociación de Veterinarios del Gobierno y fundadora de la empresa social sin ánimo de lucro One Welfare Community Interest Company, que comenzó como un proyecto voluntario, lanzando una consulta global para definir el concepto de One Welfare y crear el marco de One Welfare como complemento a One Health. Rebeca ha creado plataformas de redes sociales y establecido una presencia del concepto One Welfare en la web para ayudar a expandir y difundir dicho concepto. Hoy compartirá parte de su experiencia y reflexiones a través de la plenaria titulada El concepto y marco, un bienestar durante la pandemia COVID-19. Muy bienvenida, doctora Rebeca. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye y se ve la pantalla bien? Sí, Rebeca, todo perfecto. Perfecto, pues adelante. Lo primero, muchísimas gracias por vuestra invitación. Es todo un placer estar con vosotros. Y también una lástima no poder estar allí con vosotros en Iguazú como se planeó el año pasado, ¿no? La verdad es que es toda una pena, pero bueno, me alegro poder estar virtualmente con todos vosotros este año. Y bueno, os voy a hablar un poquito sobre lo que es el concepto de un bienestar y luego vamos a dar un viaje rápido sobre el marco de un bienestar, enfocándonos principalmente en aspectos relacionados, pues obviamente, con vuestro campo, ¿no? De zoológicos y acuarios y vida silvestre, aunque también mencionaré otro tipo de ejemplos, ya que el marco de un bienestar abarca todo tipo de animales, ¿no? Entonces, lo más importante es qué es el concepto un bienestar o el concepto de One Welfare, ¿no? La definición del concepto de One Welfare se creó por consenso después de la consulta global que lancé en el año 2017, creo que fue, y se publicó en el año 2018. Y básicamente el concepto de un bienestar es un término que se utiliza para describir la interconexión entre el bienestar animal, el bienestar humano y su medio ambiente físico y social. Y si pensamos, por ejemplo, en un recinto, ¿no? Zoológico, pues vemos que tenemos el ambiente de las personas y su bienestar, el bienestar de esos animales y cómo interaccionan, no solamente los animales con las personas, sino también entre ellos, en sus grupos y con los objetos que están dentro de su entorno, y tanto las personas como los animales. Entonces, es importante tener presente que dentro de ese medio ambiente están los elementos físicos y sociales. El concepto de un bienestar es un concepto complementario al concepto de una salud y básicamente lo que hace es expandir un enfoque puramente sanitario e incluir el enfoque y los aspectos de bienestar, ¿no? Y como bien nos ha explicado Xavier Manteca en la ponencia anterior, no todo es salud, sino que la salud es una parte integral del bienestar animal y tenemos que tener presentes todos los aspectos para asegurarnos que cubrimos todas las partes, no solamente de los animales, sino también de nuestra sociedad. Entonces, como veis, dentro del paraguas de One Welfare tenemos aspectos como son el abuso humano-animal, las posibilidades de vida, asuntos socioeconómicos, cosas que están muy presentes dentro de todos los aspectos relacionados con animales y que quizás no están presentes dentro de lo que es el concepto de una salud que está principalmente enfocado a lo que son enfermedades infecciosas y zoonóticas, ¿no? Que se contagian de animales a humanos. Entonces, bueno, quería
puntualizar, ya que dentro de las diferentes ponencias se ha hablado de las 5 libertades y de los dominios, que el concepto de One Welfare realmente es, digamos, que un nivel adicional. El bienestar animal es un pilar básico del concepto de un bienestar. Es un pilar básico y si pensamos en las 5 libertades, por ejemplo, podemos hablar de la nutrición, y las 5 libertades o provisiones lo que nos dicen es que esos animales tienen que tener una libertad de no tener hambre, no tener sed o no estar malnutridos. Los dominios monitorizan que esos animales tienen un acceso, voy a poner el puntero que igual se verá mejor, aquí estamos, van a tener un acceso a agua fresca, agua potable y a una dieta que va a mantener su salud y su vigor, ¿no? Y el concepto de un bienestar lo que nos dice es que proveer de este alimento y de este agua a esos animales va a asegurar su salud y su bienestar y también el bienestar y las posibilidades de vida de todas las personas que dependemos de ellos, ¿no? Y no solamente personas, sino también, si pensamos en biodiversidad, todos los entornos que están correlacionados con estos animales o naturaleza que vive ahí. Entonces, esto tenedlo muy presente porque el concepto de un bienestar no es equivalente a bienestar animal, sino que es diferente y el bienestar animal es un pilar básico de este concepto. El marco de One Welfare nos sirve para comprender la extensión del concepto de un bienestar. Entonces, este marco realmente presenta ejemplos y secciones en las que podemos juntar diferentes grupos profesionales, entornos laborales, etcétera, alrededor del concepto de un bienestar y nos ayuda a facilitar el entendimiento de las diferentes facetas que el concepto de un bienestar tiene, que son muchas, como ahora veremos. Entonces, brevemente vamos a ir viendo un poco las 5 secciones. La primera sección habla sobre las conexiones entre el abuso animal y la negligencia, entre el abuso y la negligencia de los animales y humanos. Y está basado en el concepto que en inglés se conoce como The Link. El concepto de The Link habla sobre la mayor posibilidad de riesgo de que una persona que está maltratando a un animal va a tener más posibilidad y más riesgo de maltratar a una persona vulnerable normalmente, ¿no? Entonces, bueno, esto hay estudios psicológicos a nivel médico, etcétera, que explican más en detalle las correlaciones que hay ahí. Pero básicamente, si lo pensamos, es algo que es bastante lógico, ¿no? Entonces, bueno, enfocándonos ya dentro un poco del tópico de esta charla, que es más dentro de la pandemia COVID-19, hemos visto que ha habido realmente lo que se ha llamado como una segunda pandemia, ¿no? Y en noticias, y se ha documentado ya a muchos niveles a lo largo del mundo, ¿no? El aumento que ha habido bestial de casos de acoso doméstico, de violencia, etcétera. Entonces, bueno, esto es unas referencias que ha habido una recopilación dentro de la Universidad de México, en la UNIAM, donde tienen esta sección, ¿no? Donde han ido recopilando pues, artículos de difusión documentando este incremento de violencia, ¿no? Que no solo afecta a mujeres, sino también a niños y a personas en general vulnerables. Entonces, ha habido muchísimos desde el año 2020 y estos son ejemplos simplemente de mayo de este año, de mayo del 2021. Este tópico se discutió también a nivel del Parlamento Europeo y muchos países han tomado medidas a nivel gubernamental para facilitar las medidas de ayuda y apoyo, ¿no? A personas que están sufriendo pues, violencia doméstica durante este confinamiento. También la Organización Mundial de Salud ha tocado este tema y lo han denominado como una segunda pandemia, ¿no? Una pandemia oculta de violencia doméstica que tristemente quizás no se haya documentado lo suficiente, pero ha habido bastante diseminación. Y si pensamos ahora en el link y en esta conexión entre el abuso animal y humano, es importante pensar dentro de este entorno de violencia doméstica qué ha ocurrido con todos los animales que están dentro del entorno doméstico, ¿no? O en un entorno donde están cuidados por personas que se han encontrado en confinamiento. Entonces, esto es algo que yo personalmente no he visto documentado tanto en artículos científicos o a nivel de difusión, ¿no? Sí que ha habido algunos artículos, por ejemplo, aquí tenemos uno del Heraldo de México, donde hablaba de las mascotas en peligro y hablaban del aumento de denuncias de maltrato animal, que subió en este artículo en particular, pues hablaban de un 179% y esto está pues informado ¿no? por ONGs y organizaciones que trabajaban con animales. En España también se ha documentado parcialmente un aumento de casos de maltrato, pero realmente a nivel mundial yo no he visto esa documentación y no he visto ningún estudio donde proporcionalmente se haya estudiado esa correlación.
Y lo mismo que hablamos de animales en confinamiento a nivel doméstico, ¿no? Pues podemos hablar de animales en confinamiento en otros contextos. Entonces, esto es algo que hay que tener presente porque realmente es una correlación que alguien pues, ¿no? que está de mal humor o que se encuentra en un estado mental que no es adecuado, lo mismo puede tratar mal a una persona que un animal. Entonces, esto dentro del contexto de zoos y acuarios pues también es algo que es importante tener presente. Pasamos a la segunda sección, que son las implicaciones sociales del bienestar animal. Esta sección abarca realmente muchos ámbitos, ¿no? Pues desde la tenencia responsable, que podemos hablar de mascotas, ¿no? Y podemos hablar de otros tipos de mascotas, no voy a entrar en detalles, pero bueno, me pareció curiosa esta foto, ¿no? Porque no solamente están los tigres, los leones, sino que también hay un cuchillo, lo que indica mucho las connotaciones que ciertos animales, ¿no? que se tienen en cautividad tienen en algunos entornos bastante particulares con otros temas sociales como pueden ser el crimen, como pueden ser tráficos ilegales, etc. Entonces, bueno, es algo importante como la tenencia responsable de mascotas entra dentro de este link. En vuestro campo, quizás el tráfico ilegal de mascotas es algo de lo que se ha hablado mucho ahora en la pandemia, ¿no? de COVID-19 y no solo de los aspectos de bienestar animal, que serían los relevantes al concepto de One Welfare, sino también de los aspectos zoonóticos por motivos obvios. Pero dentro de este tráfico ilegal se habla mucho de los problemas de bienestar animal, pero también es importante tener presente todos esos problemas humanos que están unidos intrínsecamente a todo el tráfico ilegal, ¿no? Todos los aspectos socioeconómicos, todos los aspectos de vulnerabilidad de sociedades, de pobreza, etc. Entonces es algo que también hay que tener muy presente dentro del ámbito socioeconómico y muchas veces pues, se habla de prohibiciones, se habla de confiscar, pero no se habla de cómo solventar los problemas sociales que hay detrás generando este tráfico ilegal. Y si esos problemas no se solucionan, realmente esos problemas volverán a surgir de otra manera. Entonces es algo que realmente es importante atajar dentro de un concepto de un bienestar. Y bueno, dentro del concepto de tráfico ilegal también está la parte medioambiental, obviamente, y todo el tema de deforestación, etcétera, pues muchas veces también puede estar unido, ¿no? a ese tráfico ilegal y a otros aspectos. Entonces, bueno, es un viaje muy breve, como dije, pero os doy unas ideas bastante genéricas y vosotros podéis adaptarlas dentro de vuestro contexto. Dentro de mascotas también se ha hablado mucho de abandono y también pues de gente que ha dejado sus perros y sus mascotas, ¿no? dentro de las perreras y las ONGs pues han estado desbordadas y también pues ha habido abandonos genéricos donde esos animales no se han llegado a dejar en protectoras, sino que se han abandonado y esto ha generado problemas dentro del confinamiento, ¿no? Pues de animales que quizás algunos eran vagabundos de por sí, quizás los abandonos han agravado esos problemas, ¿no? Y ha habido pues, problemas incluso de seguridad a nivel social de animales que normalmente se alimentaban y no han recibido alimento y algunos países pues, han puesto planes de emergencia para alimentar a estos animales y prevenir un riesgo de seguridad, ¿no? Y riesgos de ataques o riesgos de agresiones. Y hemos visto pues, también en fauna silvestre, ¿no? los casos que ha habido pues, en Asia, donde los turistas quizás no están dejando tanta comida detrás, ¿no? y animales pues, como estos monos se han unido, ¿no? y han acabado pues, en las noticias. Entonces, bueno, y ha habido bastantes más ejemplos de este tipo. Y también están pues, los aspectos sociales de entretenimiento, ¿no? y de la gente confinada que puede o no puede acceder a cierto tipo de actividades que son parte de la vida cotidiana en la mayoría de los países. Entonces, bueno, esto es una fotografía, ¿no? de un zoológico donde pues obviamente se han puesto todas las medidas sobre coronavirus y aquí pues lo mismo, está dentro el bienestar de los animales, ¿no? que han estado en estos zoológicos, que bueno, eso lo dejo a vuestra discreción, ¿no? comentarlo, pero obviamente pues ha habido impactos, lo mismo que ha habido impactos en el personal de esos zoológicos y también en las personas, ¿no? que quieren visitarlos y no pueden. Y en los entornos. Entonces, bueno, pues también una relación de un bienestar dentro de este entorno y de todas las medidas de confinamiento, cómo han afectado a diferentes sectores, ¿no? Y bueno, en particular, pues aquí obviamente al de zoológicos y acuarios. La sección 3 del marco Un Bienestar se centra sobre todo en la parte alimentaria y habla pues, de la salud y bienestar animal, bienestar humano, sostenibilidad y seguridad alimentaria. Y aquí, pues bueno, se ha visto que el coronavirus se ha hablado bastante de él en el entorno de los sistemas alimentarios y no solamente dentro de la transmisión de la enfermedad,
sino también pues cómo ha afectado, ¿no?, a los bisones, en este caso animales de granja, y qué ha ocurrido con estos bisones y cómo diferentes países han tomado diferentes medidas, donde algunas pues han terminado en sacrificio masivo de muchos animales, y todo esto pues obviamente conlleva hacerlo dentro de un bienestar y de una manera humanitaria para esos animales y también obviamente para el personal que trabaja con ellos, para el personal que lleva a cabo toda esa operación de desalojo de granjas, ¿no?, que no es algo placentero, y obviamente para una sociedad que vive con ellos. Y también se ha hablado mucho del impacto me sale en inglés la palabra, disculpadme, de la disponibilidad de alimentación, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo una referencia de un informe sobre la crisis global alimentaria y cómo pues muchas familias, ¿no?, dependían de producción animal, de cría de animales, y ha habido pues obviamente rupturas de las cadenas de alimentación que imagino habrán llegado al extremo pues de vuestro sector, ¿no?, donde igual pues subproductos animales que normalmente se estaban generando no se han generado. Y sí que se ha hablado mucho de cadenas alimentarias a nivel de alimentación, pero no tanto de impactos, ¿no?, a nivel de subproductos y de otros sectores que también son importantes. También se ha hablado, pues eso, en el sector de mataderos, sobre cómo los casos de COVID-19 se han multiplicado en las plantas de sacrificio. Realmente estos son reseñas de Estados Unidos, ¿no?, pero ha ocurrido a nivel mundial en todos los países. Y bueno, los mataderos son un entorno con mucha humedad, con mucho spray y con mucha gente y animales muy cerca unos de otros. Entonces realmente es un entorno muy adecuado, ¿no?, para la transmisión. Y se ha documentado pues en este artículo que se publicó en Frontiers, donde podéis ver aquí realmente, ¿no?, pues la caída que ha habido de producción, tanto en la producción de ave, de pollos, como en la producción de bovino, como en la producción de cerdo. O sea que esta caída de producción ha sido general en estas tres especies principales, y las que mayormente se han afectado en muchos países han sido sobre todo la de ave de carne y la de cerdo, ¿no? Paso rápidamente a la sección 4, que habla sobre las intervenciones asistidas de animales, personas y el medio ambiente. Entonces, bueno, aquí pues tenemos todo el tema de actividades asistidas con animales, y simplemente quería mencionar una reseña, ¿no?, pues dentro de las actividades y las interacciones que hay con el público dentro de vuestro sector de interacciones, y cómo pues dentro del marco One Welfare deben considerarse de una forma holística, ¿no? Pues debe considerarse tanto el bienestar animal como el del visitante, del personal y todo el entorno que hay alrededor de ellos. Y paso a la sección 5, que es en la que me quería detener un poquito más, porque bueno, escuché el día primero se habló bastante pues, sobre todo de conservación y biodiversidad, ¿no? Y es algo realmente muy importante, como los programas de conservación y todo el tema de sostenibilidad del medio ambiente está interconectado también con el bienestar animal y el bienestar humano. Entonces, bueno, he incluido aquí la tabla para la sección 5 de una revisión bibliográfica que hice sobre diferentes publicaciones que están realmente documentando impactos, un bienestar dentro de lo que es la pandemia de COVID-19. El resto de secciones os dejo que la leáis vosotros, ¿no? Pero en principal en la sección 5 pues se han desarrollado, por ejemplo, nuevas guías para trabajar con vida silvestre, para prevenir mayoritariamente los riesgos de infección. Ha habido aumentos de caza furtiva de fauna silvestre, que obviamente se han generado pues, por falta de turismo, por falta de ingresos económicos, y también impactos sobre las brigadas que controlan, ¿no?, el tráfico ilegal, ya que había confinamiento y tenían, pues, o estaban cortos de personal o no podían acceder o tan frecuentemente como lo hacían normalmente a los lugares que estaban controlando. Han incrementado los avistamientos de fauna silvestre y, bueno, esto pues generalmente ha sido pues la interacción natural que existe de gente en las calles y en los espacios naturales pues se ha alterado, y la naturaleza pues ha hecho lo que hace, ¿no?, y ha retomado su espacio. Se han aumentado también los avistamientos de especies invasivas, algo que quizás no es tan positivo, ya que quizás esas especies han tomado territorios en los que quizás pues, no es tan deseable, ¿no?, que se extiendan. Entonces pues ha habido tanto aspectos positivos de especies en peligro de extinción como especies invasivas, que serían un poco más negativos. También ha habido obvios impactos de los programas de conservación, obviamente por reducción económica, pues tanto como reducciones de turismo como de otro tipo de ingresos, y también pues problemas de personal, ¿no?, pues por viajes o por hospitalización, etcétera. Y luego, bueno,
el sector de zoológicos ha tenido impactos muy obvios para vosotros con reducción de recursos y obviamente la falta directa de ingresos de visitantes y también pues obviamente los temas de impacto de la enfermedad en sí, ¿no? En el personal y también en los animales y cómo proteger esos animales y adicional a esto pues toda la incertidumbre sobre el riesgo de infección tanto de diferentes especies que se crían, que se cuidan, ¿no? Dentro de los zoológicos como al personal mismo. Entonces esto pues ha sido un impacto bastante grande. Y luego, bueno, pues ha habido también impactos en las vías acuíferas, ¿no? Como son las playas o los ríos, que se han visto más limpios porque obviamente pues, se han reducido el número de actividades industriales y en otros casos porque no había turistas que estén visitando esas playas o ríos, entonces pues la causa de polución, que tristemente en algunos casos se han documentado como el turismo, pues se ha reducido. Entonces, bueno, aquí son varios impactos dentro del tema de biodiversidad que son bastante interesantes y algunos de los que se han hablado y algunos de los que no tanto y quizás algunos que queden por documentar. Entonces, bueno, estos son ejemplos que se han puesto en la prensa, ¿no? Sobre diferentes especies que se han visto o, bueno, también se ha hablado mucho de los programas de conservación y he mencionado que se han creado guías y quería incluir una reseña sobre las guías que creó OIE con IUCN y el Grupo Especialista de Salud de Vida Silvestre, donde obviamente pues, se hablaba de cómo prevenir el riesgo de transmisión de los humanos a los animales silvestres. Y hice una especie de adaptación, la OIE publicó una adaptación de lo que es las 3 Rs que se utilizan para la investigación de animales en laboratorio generalmente y cómo adaptarlas para trabajar con animales de vida silvestre. Y realmente me pareció muy buena adaptación de este concepto, ¿no? De estas 3 Rs, pero yo creo que es algo que realmente podemos adaptar para siempre. Yo creo que no es algo que deba ser solamente para la pandemia de COVID, sino que es algo que debemos tomar dentro de lo que son los procesos de recuperación y los procesos de prevención en el futuro y tratar de mantener todas estas iniciativas en los programas, ¿no? Entonces, bueno, las 3 Rs, la primera es reemplazar y aquí pues en la investigación se habla de usar métodos que eviten o reemplacen el uso de animales. Y dentro del contexto de COVID, la propuesta era que se reemplacen el trabajo con alternativas que no requieran el manejo de animales, ¿no? Entonces, que reduzcan y reemplacen ese contacto animal-humano. La reducción es el siguiente, ¿no? Que es utilizar métodos que minimicen el número de animales que se utilizan por experimento. Y dentro del contexto de la pandemia COVID, se reduce el número de animales que se requieren para llevar a cabo un trabajo dentro de lo posible. Y luego el refinamiento, que es utilizar métodos que minimicen el sufrimiento animal y que mejoren el bienestar animal. Y dentro del contexto de COVID, pues también es lo mismo, utilizar métodos que minimicen esa necesidad de estar en contacto con animales tanto individuales como a nivel de población, ¿no? Y es algo que si pensáis pues, en proyectos de conservación, por ejemplo, es algo que se puede planificar y ver si se puede adaptar para un futuro y para una mejora realmente de las condiciones de todos. Y luego quería mencionaros también una tabla que adapté de unas prescripciones que ha publicado la Organización Mundial de Sanidad, donde habla de prescripciones para recuperación dentro del contexto de la pandemia COVID, para una recuperación de un mundo, ¿no? Pues más sano y más verde. Y lo que he hecho ha sido adaptarlas dentro del concepto de un bienestar. Y si lo leemos con detalle, vemos, por ejemplo, la primera prescripción habla de cómo proteger y preservar la fuente de salud animal, que es la naturaleza, ¿no? Y obviamente, pensando en todos los programas de conservación que habéis presentado, es bastante obvio cómo esos programas de conservación no solamente son dentro del ámbito sanitario, sino que están aportando algo mucho mayor que abarca tanto el bienestar animal como el bienestar social y medioambiental. Entonces, es algo que, bueno, he incluido aquí un link, ¿no? a la estrategia de sostenibilidad que tiene publicada la Organización Mundial de Zoos y Acuarios, donde hay una conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y yo realmente creo que estas prescripciones que se han publicado por la Organización Mundial de Sanidad en el ámbito sanitario pueden llegar a tener un enfoque muchísimo más amplio si las expandimos dentro del concepto de un bienestar. Otro ejemplo, el segundo, es, por ejemplo, la inversión en servicios esenciales de agua, de saneamiento y de energías limpias, ¿no?
aquí dice, por ejemplo, en facilidades de cuidado sanitario. Y si hablamos de agua y si hablamos de energía, obviamente son recursos básicos que también tienen un impacto en los animales, en su bienestar y en todo lo que hay alrededor de ellos, con lo cual, de nuevo, no es algo puramente enfocado a la sanidad humana, sino que es algo que debemos pensar de una manera mucho más holística, englobándolo dentro de lo que es el ámbito de la sostenibilidad a nivel mundial y global, ¿no? Entonces, bueno, os dejo estas ideas, son 6 prescripciones y todas tienen conexiones de este tipo y me parece algo que es muy importante que debemos empezar a pensar y a implementar más en los programas que existen, ¿no? Para terminar, os quería dejar con una reflexión final que yo creo que desde mi punto de vista debemos hacer todo lo posible para fomentar colaboraciones, una salud y un bienestar entre diferentes profesionales y sectores para maximizar los beneficios sociales. Y también creo que la pandemia de COVID es un desafío global que tiene que abordarse de una manera integral, sin tener, ¿no?, como dicen, enfocarnos en un punto solo, sino que tenemos que tener una vista holística y reconocer las interconexiones que existen entre animales, personas y el medio ambiente para aplicar un enfoque de una salud y un bienestar. Muchísimas gracias a todos por vuestra invitación y estoy muy encantada de haber presentado y haberos podido hablar del concepto de un bienestar. Un saludo a todos.